Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les saluda Luis de Cine Oculto y el día de hoy tenemos el episodio número 8 del podcast de Cine Oculto. El día de hoy tenemos un programa un poco extraño, ya que por las circunstancias acontecidas por el coronavirus nos encontramos escondidos, ocultos y aislados desde lugares recónditos de Lima, Perú. Nuevamente estoy no acompañado, pero estoy en este podcast con Sayo. Nuevamente, Sayo, ¿me escuchas a lo lejos? A la lejanía, pero perfecto. Estamos separados por la distancia y unidos por el mismo idioma. ¿Qué tal, Sayo? ¿Cómo te está tratando este aislamiento, esta cuarentena? Bueno, la verdad no vivía días así desde el último toque de queda que yo tengo memoria del año 92, de la época de Fujimori. Parece una película de ciencia ficción. En la noche estás en el cuarto y escuchas bocinas que quédense en su casa, quédense en su casa, no se asomen. Y escuchas un helicóptero y la gente, pues las calles vacías, se baja a la azotea, ni un alma, parece el escenario de una película post-apocalíptica, ¿no? ¿Qué me puedes decir del episodio que tenemos hoy día, Sayo? Bueno, es el episodio 8, no tiene nada que ver con Star Wars. El episodio 8 del podcast que estamos haciendo con Cine Oculto. Vamos a hablar un poco de las películas sobre encierro, las películas sobre aquellas circunstancias en las que los protagonistas se ven contra su voluntad o a veces con la suya propia, encerrados en un espacio, dominados por una situación. Entonces, todas esas películas claustrofóbicas vamos a traerlas a mención, pero antes vamos como siempre, hacer una pequeña miscelánea de noticias, porque a pesar de que la cuarentena y las restricciones mundiales que hayan parado la industria del cine de alguna manera, siempre hay algo de qué hablar. Sí, como mencionas, en el día de hoy tenemos un programa dedicado justamente, ya que estamos con la coyuntura de este encierro, de esta cuarentena, de este aislamiento, vamos a hablar justamente de películas en la que los personajes están, por alguna u otra razón, dentro de un lugar y no pueden salir, ya sea porque están obligados, porque están contra su voluntad, o también porque ellos mismos han decidido estar en ese lugar y no salir. O también incluso por una tercera razón que podría ser un motivo extraño que ni ellos pueden entender. Así que, pero como bien lo dices, vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Bueno, en realidad han pasado muy pocas cosas en el acontecer del cine, pero podemos hablar de algo. Cuéntame, Sayo, ¿qué podías comentarnos acerca de las noticias? Bueno, finalmente los negros augurios se cumplieron. En verdad estaba visto. Ya habíamos comentado antes la inminente cancelación o retraso del Festival de Cine de Cannes. Ya el 15 de abril iba a haber una conferencia oficial al respecto, pero no se ha esperado ese momento y la organización del festival ya ha manifestado que la fecha original, que era en mayo, no va. Ya un miembro de la directiva había filtrado a través de un diario francés la noticia de que no iba a ser posible en estas circunstancias traer delegaciones internacionales y sobre todo teniendo en cuenta que tanto Italia como China, que son países muy afectados por el coronavirus, iban a tener que tener delegaciones muy numerosas. ¿Y cómo ibas a manejar eso en el contexto de este festival? O sea, podía ser una invitación a abrirle la puerta del coronavirus más allá de lo que ya está. Entonces, se está poniendo tentativamente la fecha de julio para reprogramar el festival. Sin embargo, nada es seguro y tengan en cuenta que eventos muy, muy grandes, eventos deportivos, ya se están pasando para el otro año. Se está pensando cómo cancelar algunas ligas de fútbol y buscarles un final. Entonces, el escenario está abierto a que también pueda haber una cancelación de Cannes, y lo cual nos lleva a una crisis mundial a partir del entretenimiento, porque ¿cómo va a ser la siguiente temporada del Oscar? Hay que ponernos a pensar en eso. De repente, todos los tanques, todo lo oscarizable va a comenzar a salir recién en octubre, en noviembre. Imagínate, vamos a tener una agenda apretadísima con cientos de películas luchando por tener el poco espacio, porque no va a haber espacio para todas, evidentemente. Tal vez la academia tenga que permitir abrir
rubros a las plataformas. Esto va a ser un escenario totalmente diferente del que hemos tenido en la última edición. ¿Cómo lo ves? Sí, 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 definitivamente, como mencionas, eh, esta crisis mundial, este problema masivo de todos, hace que muchos eventos se cancelen o se posterguen, ¿no? Ya la semana pasada mencionamos que el Festival de Guadalajara al que íbamos a asistir se ha pospuesto. Aún no sabemos a qué fecha ya teníamos la maleta listas y se ha pospuesto. También, bueno, las eliminatorias de fútbol ya comenzaban este mes, acá en Sudamérica, y se van a posponer, la Champions también. Entonces, varios eventos, no solamente del cine, sino también del deporte y muchos otros han tenido que cambiar. ¿Qué otra noticia importante podríamos comentar acerca de esto? También decir que el tema de las plataformas, por ejemplo en España lo que está sucediendo es que muchas empresas, Netflix y tantas otras plataformas de películas, están abriendo gratuitamente el catálogo, lo están abriendo por ejemplo por un mes, ¿no? Un periodo razonable mientras se ve qué ocurre, pero igual ya es una alternativa para la gente que está en casa y yo creo que con eso la compañía no pierde, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que guardar el catálogo o restringirlo en tiempos como estos, yo creo que sería pésimo, ¿no? Y de igual manera, así como desde la iniciativa privada está ocurriendo esta apertura, también podemos encontrar plataformas del cine latinoamericano, iberoamericano también, por ejemplo, Retina Latina. Retina Latina está abriendo el catálogo, está poniendo para ver muchas películas peruanas y latinoamericanas. Incluso hay secciones con curadurías especiales a cargo de, por ejemplo, nuestro amigo John Campos Gómez de Transcinema, el Festival Transcinema, que ha organizado una muestra de cine independiente peruano y boliviano que se encuentra en la plataforma de Retina Latina y ya está disponible. O sea, tantas discusiones que hemos tenido aquí acerca de que el corte de películas tipo tondero, que ya no es del gusto de un sector, que están cansados, saturados, bueno, ese otro cine que ustedes quieren encontrar ya está disponible, pueden buscarlo en esas plataformas que estoy señalando. Exactamente, justo como mencionaste primero a Netflix, y, lo que está haciendo en España es algo interesante porque me he enterado que España le está bajando la calidad a su proyección, a su transmisión. ¿Para qué? Para que eh, los españoles al ver Netflix no usen mucho internet. Entonces, de esa manera no va a colapsar las líneas, no va a colapsar el internet, gracias a que justamente no les va a llegar una transmisión en HD como normalmente llega, sino de repente un poco más baja. Y bien, como comentas, acá en Latinoamérica muchas webs, y no solamente las webs, las plataformas y también incluso los cineastas están liberando sus películas para que la vean gratuita. Bueno, obviamente no todos los cineastas son del gusto de toda la gente, pero tenemos el primer caso, creo que fue un buen ejemplo para los demás, que fue Fabricio Aguilar, que fue el primero que liberó sus películas, tanto Paloma de Papel, Norte, la última película que no tuvo mucha suerte el año pasado en cartelera, y luego un par de películas que no vale la pena mencionar. Ahí podemos recordar a Gisela Valcárcel como, como actriz. Pero no solamente a Fabrizio, sino también hay otros cineastas que han liberado sus películas y las podemos ver tanto bueno, en Retina Latina, que es una plataforma eh, ahora está libre para ver películas latinoamericanas, tanto peruanas, mexicanas, colombianas, argentinas. Y también hay otras webs, incluso hay webs argentinas, hay chilenas, también me he enterado, no tengo el nombre exacto, pero en cada país ya están comenzando a poner su grano de arena para que todos puedan quedarse en su casa y contribuir a esto, ¿no? Que si no se unen todos, no vas a salir adelante. Con eso ya hemos terminado lo que son las noticias. Ok, ahora vamos a continuar con el tema que nos une el día de hoy. Obviamente no hay cartelera, así que nos vamos a saltar este espacio, este bloque
cartelera para hablar directamente del tema del día. Pero antes de comenzar, quiero disculparme con los oyentes por si nos escuchan un poco mal, comprendan que la urgencia y la necesidad de continuar con el podcast nos ha hecho tratar de hacer maravillas y milagros para poder tener el podcast de la semana. Así que si es que escuchan un poco extraño este episodio, mil disculpas, ya harán mejores episodios. Es Entonces, cierto, y además, además, perdón, hacer la precisión de que una alternativa era hacer esto clandestinamente y que uno vaya a la casa del otro, y definitivamente eso no iba a ser. No es algo que le pidamos a la gente que lo replique de ninguna manera. sí, porque si obviamente estamos haciendo la campaña de que se queden en su casa, sería muy irresponsable en otras partes movernos. Y aparte no solamente irresponsable, sino también peligroso porque nos podríamos ir tranquilamente unas 24 horas a la cárcel y no es posible. Y ahí sí viviríamos el verdadero encierro. Exactamente. Es más, ¿no? Hubiera sido preciso para poder narrar de repente en carne propia lo que es vivir un encierro, como el que vamos a hablar a continuación. Entonces, comenzamos con estas películas de encierro. Cuéntanos, Ayo, ¿con cuál comenzamos? Vamos a enumerarlas y a hablar cronológicamente estas películas, desde la más antigua, la más clásica, hasta la más moderna. ¿Con cuál comenzamos, Ayo? Entonces vamos a empezar con una película que muchos deben tener en la memoria, y quien no vaya corriendo a conseguirla, bueno, corriendo a conseguirla en internet, quiero decir. Es La ventana indiscreta, The Rare Window, de Alfred Hitchcock. Es una película del año 1954, protagonizada por James Stewart, y de secundaria estaba haciendo su pareja Grace Kelly, que luego fue la esposa del príncipe Reiniero de Mónaco, ¿no? Y se retiró de la actuación. En esta película pues, es apasionante porque es una historia que es una referencia para todas las películas de observación. Un fotógrafo que se ha roto la pierna y tiene que estar convaleciente, y se pasan los días desde la ventana de su departamento viendo las fachadas de los vecinos, y las fachadas, más bien dicho, cada departamento de cada vecino es una historia propia, es como asistir a múltiples películas a la vez. Entonces, él mientras no le queda otro remedio que estar viendo a los vecinos y enterarse de sus penurias y alegrías, sospecha que uno de los vecinos ha matado a la esposa y que está escondiendo el cadáver. Que por supuesto eso no lo sabemos a ciencia cierta, son presunciones que él tiene, y entre que está detenido ahí en la ventana espiando con un lente teleobjetivo que le pone a su cámara, y pide a la novia que lo ayude, ¿no? Entonces, una trama apasionante, y lo mejor, que todo hecho en tan pocos escenarios. ¿Qué te parece? Sí, sí, exactamente. La ventana indiscreta, eh, protagonizada como bien dices, con James Stewart, que también estuvo con Hitchcock años después en Vértigo. Sí, esta película, como bien dices, es un, un fotógrafo que se rompe la pierna y lamentablemente no le queda otra que estar en su casa, postrado en una silla, sin poder moverse, sin poder salir. Y para no aburrirse, se pone a espiar a los vecinos de enfrente, y obviamente su mente comienza a maquinar historias. Imagínate, Sayo, que alguien te ve a ti botar la basura y piensa que es un cadáver. Algo así, algo así. Bueno, de hecho acá comemos cadáveres todos los días, ¿no? De pollo, de res. No se espanten, amigos, sobre todo los veganos. Sí, Este, pero esta es una película pues hecha con, digamos, pocos escenarios, pocos actores. Creo que el mayor desgaste acá de Hitchcock ha sido recrear las historias que ven en la fachada del frente, ¿no? Que por cierto es como asistir a una suerte de telenovela en vivo, ¿no? exactamente. Incluso hay unas fotografías de todo el escenario de enfrente, ¿no? Es como un paneo total, y es genial cómo Hitchcock pudo crear todo un escenario
del frente, ¿no? O sea, en donde está el fotógrafo es solamente la sala, pero enfrente parece prácticamente un pequeño pueblo, eh, pero toda la vista, ¿no? De izquierda a derecha, es genial lo que logró. Una vecindad prácticamente. Lo que han gastado en producción es instalarse en una vecindad. Exactamente, exactamente. Esta película fue tan buena que ha tenido varias adaptaciones. En el 98 tuvo una adaptación llamada La ventana de enfrente, protagonizada por Christopher Reeve, el recordado Superman. Sí, y con el detalle de que Christopher Reeve ya estaba parapléjico en esa época por un accidente de caballo que tuvo el año 95 y digamos que se convirtió pues en el protagonista perfecto para el remake, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pasamos a la segunda película, que es el Ángel Exterminador. Justamente la volví a ver hace unos días para poder eh, mencionarla en estos días también. Dirigida por Luis Buñuel, es del año 62. Una película en la cual todo gira en una cena entre amigos, colegas, personajes importantes. Hay políticos, hay arquitectos, hay doctores, hay gente de alta alcurnia, está en una cena importante. Y de pronto, bueno, todos comienzan, los trabajadores de la casa, es decir, gente de limpieza o cocineros, se comienzan a ir y solamente queda la gente de la alta alcurnia. Pero todo estaba tranquilo, llega un momento en que no pueden salir de la sala. No, nadie los tiene prisioneros, nadie está contra su voluntad, pero no pueden salir. Cuando yo estaba en la universidad, en los años 90, había muchos ciclos de Luis Buñuel, director español afincado en México, y en el Museo de Arte en el Maggi, en la Filmoteca, teníamos pues los alumnos de las universidades, de las facultades de comunicación, podíamos ir ahí y por 5 o 6 soles te veías obras increíbles, ¿no? El Ángel Exterminador fue una de ellas, y sobre todo recalcar acá que es una ironía, una, una burla, una mirada así soez que hace Buñuel sobre la clase alta, ¿no? Sobre la clase acomodada, que hace esta metáfora de una fuerza invisible que los contiene y que comienza a sacar lo peor de ellos en el encierro. Algo anecdótico de esta película es que hace unos años, en la película Mad Night in Paris de Woody Allen, si es que la han visto, recordarán que bueno, el personaje principal, que es Owen Wilson, se encuentra con varios personajes de la literatura y del cine de aquella época, y en una pequeña escena, Owen Wilson se encuentra con Luis Buñuel y le dice, Así es. sí, y le propone, o le dice, ¿por qué no haces esta película? ¿Por qué no escribes algo sobre esto? ¿No? Y le cuenta una idea, y Luis Buñuel como que lo escucha un poco raro, extraño, es decir, no lo logra entender, ¿no? Y ahí se lo ¿No? deja ahí. Y le dice, una historia en que la gente no puede salir de una mansión por algo invisible, dice, pero eso no tiene ninguna lógica, amigo, le dice. No entiendo. Dice, ¿por qué no podrían salir? Entonces, es una ironía más. Imagínate, Sí. Buñuel que era el rey de la metáfora y Buñuel apelando a la lógica, ¿no? Obviamente es una muestra, pues, del increíble humor, el humor intelectual de Woody Allen, pues, ¿no? Sí, 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 una película del 2011, si es que no la han visto, se las recomiendo. Bueno, pasamos a la tercera película. ¿Cuál podría ser? Ah, otra mexicana. Bueno, esta película anterior es del español Luis Buñuel, hecha en México, de su etapa mexicana, pero esta es otra película mexicana también emblemática y que tiene que ver con el encierro, que se llama El Castillo de la Pureza, del año 73, de Alfredo Rifstein. Alfredo Rifstein, que es uno de los directores mexicanos más importantes en vida, y es una historia basada en un caso real del año 59, en el que en una casa de un barrio, de una barrio pobre, decían algo así como la casa de los macetones, porque habían grandes macetas en el techo, y era un jefe de familia que mantiene recluidos a todos sus hijos y a su mujer, los tiene sometidos como si fuera su reino particular, los hace trabajar envasando productos insecticidas,
les da nombres particulares de benevolencia, libertad, le ponen nombres extraños a sus hijos y los tienen sometidos bajo un régimen estricto educativo y moral, bueno, la moral de él. Entonces, hay un momento en el que a partir de las injusticias y los gritos que salen de esta casa, llega la policía y descubren lo que ahí ocurre, y el tipo acaba en la cárcel donde finalmente se ahorca, ¿no? Eso fue en la vida real. Pero Ripstein, al escuchar esta historia, le pareció fascinante y obviamente presentada bajo sus ojos es una película muy cargada, muy simbólica y ciertamente fantástica, ¿no? Sí, exactamente. Una película dirigida por, como dices, Arturo Ripstein, uno de los cineastas más importantes de México, que también ha dirigido otro de los clásicos que es El lugar sin límites, una película que también se la recomiendo. Y esta película, como bien dices, está basada en hechos reales, eh, que en realidad esos hechos reales inspiraron a una novela, es La carcajada del gato, la cual esta película, El Castillo de la Pureza, toma partes de las noticias reales y una parte también de la novela para construir. Y esta novela y esta película obviamente llegó hasta Grecia y también inspiró una película llamada Canino, Duktot, o que, bueno, dirigida por Yorgos Lanthimos, del 2009, en el que toma también parte de esta película, parte de estos hechos acontecidos en México, para escribir esta película, que es muy similar. Tiene, bueno, obviamente la diferencia, por ejemplo, es que el padre de la película no está tan mal de la cabeza. En El Castillo de la Pureza sí tiene cierta psicopatía, pero en Canino no. En Canino, él simplemente, el padre, piensa en lo mejor para sus hijos, para su familia, y les prohíbe salir, es decir, los mantiene dentro, les cuenta historias como que el avión es tal cosa, o el gato que ven ahí es un animal peligroso, entonces todo eso para que no puedan salir y tengan temor del exterior, ¿no? Al final tiene otro final distinto al Castillo de la Pureza, pero también ambas también se las recomiendo, ¿no? El Castillo de la Pureza y Canino de Yorgos Lanthimos. La cuarta película es el Conde de Montecristo. Bueno, tenemos en realidad varias versiones de esta película que está basada en la novela de Alexandre Dumas. Eh, yo la que más recuerdo es la versión con Guy Pearce y Jim Caviezel, en la Ajá. que, sí, en la que, cuéntame un poco, cuéntanos un poco la historia del Conde de Montecristo, Sayo. La historia del Conde de Montecristo es apasionante porque yo creo que es uno de los plots, uno de los momentos de la venganza más disfrutables en el cine y en la literatura. Es básicamente en la época napoleónica, en Francia, un Edmundo Dantes, que es un oficial, un joven oficial enamorado de una bella dama, a quien un grupo de adversarios, gente que le tiene envidia, le ponen una trampa y lo pintan como un traidor, también por intereses personales de ellos, ¿no? Lo pintan como un traidor a la causa napoleónica. Entonces él acaba preso y es enviado a un penal, no me acuerdo si es exactamente el nombre de la prisión, pero lo mandan a una isla donde ya prácticamente si te condenan a 20 años es condena perpetua, porque nadie sale de ahí. Entonces, uno de sus rivales se casa con su prometida, ella ya lo da por desaparecido o muerto. Entonces el tipo se queda en un calabozo miserable durante 15 o 20 años. Entonces, ¿qué sucede? Que quiere escapar y al querer escapar encuentra que la celda del costado de su vecino es un religioso, se llama el abate Faría, que ha logrado hacer un túnel, pero el túnel llega a la celda del mundo Dantes. Entonces lo que consiguen es hacerse amigos y él le da clases magistrales de filosofía, le enseña esgrima, le enseña la vida realmente. Pero el abate Faría fallece y cuando van a llevarse el cadáver, él se mete en la bolsa del cadáver, saca el cadáver del abate y se mete ahí y lo lanzan al mar. Y él logra escapar y es rescatado por unos piratas
y el abate Faría le revela, le había revelado un lugar donde hay un tesoro y que se le entrega a cambio de que él haga el bien. Entonces él dice, voy a hacer el bien, pero también me voy a vengar. Y vuelve a vengarse de quienes lo mandaron a ese presidio, y él regresa con otra personalidad convertido como el conde de Montecristo, ¿no? Entonces poco a poco, haciendo una serie de argucias y de trampas peores que las que le hicieron a él, comienza a deshacerse de cada uno de sus enemigos, ¿no? Sí, exactamente. Es una de las películas sobre la venganza mejor construidas, porque obviamente estar encerrado y tener tiempo, bueno, como estuvo encerrado no planeó la venganza, sino ya cuando salió, porque como bien dices, Jim Caviezel, que es uno de los bueno, el protagonista, que es el que termina siendo el conde de Montecristo, eh, está preso por traición de uno de sus amigos, que era Guy Pearce, por un Ajá. tema pues, de amor, rivalidad, básicamente. Jim Caviezel logra salir, se hace rico con este tesoro que él logra encontrar, y mientras planea, tiene varios años para planear su venganza, ya, entonces se hace rico y se transforma obviamente en el Conde de Montecristo, ¿no? Una película que ha tenido muchas versiones para televisión, para cine, incluso ha tenido parodias en Los Simpsons y otras comedias más. Una película basada nuevamente, como les comento, en una novela de Alexandre Dumas. Sí, y también en el año 75 hubo una versión protagonizada por Richard Chamberlain, el protagonista de esta serie Shogun, que es tan famosa, y alguna vez también Gerard Depardieu, el actor francés, también hizo del mundo de antes, ¿no? Es una película realmente que no se agota, ¿no? Y yo cuando vi la versión esta que hemos comentado ahorita, la del año 2002 con James Caviezel, yo pensaba, ay, otra vez, ¿qué harán ahora? Y no, y tuvo buen acabado visual, me sorprendió bastante, debo decir. Sí, 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 en realidad es una película muy bien lograda. Hacen muy buena dupla ellos dos. Sí, al final es una muy buena adaptación, ¿no? Uno siempre dice que ya los remakes o las nuevas adaptaciones de las novelas terminan siendo más de lo mismo, pero no, es un aire mucho más fresco que la del 75 y ambas son muy recomendables. ¿Cuál sería la quinta película, Sayo? Bueno, tenemos ya entrando más a los 80, la década apasionante, tenemos The Breakfast Club, que el título en español no me acuerdo bien, era el Club De de los los cinco. Adaptados o algo así, El Club de los Cinco le llamaron. el Club de los Cinco. Esta película del 85 es de John Hughes. John Hughes es uno de los directores y guionistas que revolucionó el escenario de inicio de 80, fue el responsable de casi todas las comedias juveniles bajo cuya inspiración aparecieron una nueva hornada de actores, muchos de ellos en esta película, otros luego se manifestaron en muchas otras, que por ejemplo lo que se llamaba el Brat Pack, así como había el Rat Pack de los 60, que eran Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., a eso le pusieron el Brat Pack, y en el Brat Pack quienes estaban: Emilio Esteves, estaba Ali Sheedy, estaba Jude Nelson, estaba Molly Ringwald, la chica de rosa de Pretty in Pink. John Entonces, Cusack es también. John Cusack, Rob Lowe, claro, no todos esos actores aparecen en esa película, pero esa película es muy representativa de esa tendencia, y esta película tiene un agregado particular, que no es una comedia ligera ni olvidable. Son un grupo de chicos a los que los castigan, el director los manda que permanezcan el fin de semana en la escuela para que tomen conciencia, ¿no? Y en la convivencia, todos ellos que no son amigos necesariamente, y cada uno tiene un motivo diferente para ser un excluido, un rebelde, hacen una suerte de comunión. Y entonces, ¿qué consigue con esto John Hughes? Un retrato de época fascinante, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, exactamente. Es una película lo bueno de esta película es que muchas personas se pueden sentir identificados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, teníamos por un lado al cerebro, teníamos al atleta, teníamos a la princesa, al criminal, entonces otro chico que no estaba encasillado con nada, que nada le gustaba. Entonces,
muchas personas se sentían identificados con cada uno de los personajes. Y la música es importantísima porque los chicos comienzan a preparar coreografías, ya que están aburridos de estar encerrados, y coreografías que han quedado en la memoria de, digamos, de la gente joven, que la siguen reproduciendo hasta esta época, y una canción en particular del soundtrack que es Don't You Forget About Me, de la banda Simple Minds, ¿no? Que todos la recordamos, ¿no es cierto? Sí, 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 esa coreografía que ha quedado en la memoria de muchos. Algo anecdótico de esta película es que Jude Nelson, el actor Jude Nelson, hace el personaje de John Bender, y Bender, este nombre ficticio, eh, inspiró al creador de Futurama para justamente ponerle Bender al robot. Entonces es algo porque obviamente el creador de Futurama es fanático de la película, ¿no? Y justamente cogió el nombre para ponerlo, ¿no? Una película que también la recomendamos es la número 5. La número 6, ¿cuál sería la siguiente película, Fabio? Sí, tenemos, es una película del año 87, Flores en el ático, de Jeffrey Bloom, que no es una película que en su momento la rompió, es más una película que ha sido rescatada. Yo la he visto en los 90 y es básicamente de una madre o sea, que me parece que es viuda o separada, no recuerdo tanto esa circunstancia, pero está a cargo de sus hijos, que son dos hijos adolescentes y otros más pequeños, unas niñas. Entonces, ¿qué sucede? Que ella no tiene manera de mantenerlos, tiene muchas dificultades y tiene que pedirle ayuda a la madre, a la abuela, en realidad la abuela de los chicos, que es una mujer diabólica, y entonces ella va y los deja en una mansión y les promete volver, cosa que no se ve que ocurra rápida ni fácilmente, y una vez que los chicos quedan a cargo de la abuela, que es la misma actriz Louise Fletcher, la que hace de enfermera en Atrapados sin salida con Jack Nicholson, que es una enfermera nefasta, terrible. La estigmatizaron un poco en los papeles de villana y la pusieron acá de abuela diabólica. Y la abuela es una mujer siniestra, terrible, porque incluso una de las hermanas pequeñas muere, me parece. Y los tienen sometidos a un trato inquisidor, terrible, y es cuando los chicos planean una estrategia de cómo escapar de ahí, ¿no? De eso va más o menos la película, ¿no? Sí, una película basada también en creo que la novela es mucho más famosa, de Virginia Andrews, y bien como comentas, es una película, yo creo que es una viuda que obviamente sale de muy joven, se escapa de su casa, eh, con, contra la voluntad de los padres, se casa con un hombre, se casa siendo muy joven, y sus padres la desheredan. Luego crece, tiene hijos, se queda viuda, y cuando quiere pedir ayuda a los padres, bueno, a su madre, la madre le da una condición, ¿no? Le dice, ok, te ayudo, pero tus hijos se van a quedar encerrados aquí y tú vas a venir a verlos de vez en cuando, ¿no? Entonces, pero la madre nunca se entera de el trato que le da a sus hijos, pero sí, es una película eh, también que entra perfecto acá porque, bueno, están los niños Encerrados. obligados encerrados en el ático. A mí me queda una duda de esta película porque no les voy a contar el final, no quiero hacer aguafiestas, véanla porque está en internet. Pero a mí se me queda la duda de quién era más diabólica, la abuela o la madre, porque luego cuando los chicos van a averiguar un secreto, van a averiguar cosas que van a traer abajo la imagen de la madre, y ahí me entra la duda a mí, digo, ¿quién es la verdadera bruja? Sí, esa es una película interesante. Y luego también tuvo, bueno, una adaptación reciente para televisión con Heather Graham, que hace de la madre, y Ellen Burstyn, que hace de la abuela. Ellen Burstyn, la madre de la película Requiem for a Dream. Esta es una película del 2014 que también la Y la podrían madre ver. del exorcista. Exactamente, exactamente. Ellen Burstyn, una actriz muy recordada por muchos. Entonces pasamos a la siguiente película, El Cubo, de Vincenzo Natali. Una película, es un thriller
sobre seis personas que en un momento despiertan dentro de una prisión, se podría decir, en forma de cubo, y se dan cuenta que no pueden salir, se dan cuenta que hay trampas, se dan cuenta que la gente está muriendo, entonces, y poco a poco van teniendo algunas sorpresas ahí en el camino mientras intenta salir. Vincenzo Natali, director, si es que, bueno, han visto recientemente en La Hierba Alta, un thriller también basado en un relato de Stephen King. Cuéntame, Sayo, ¿qué me puedes decir del Cubo? Bueno, yo en su momento la vi en el Cine Pacífico. Fue una sorpresa porque es una producción canadiense. Raro que te hagan una película de Canadá. Y entra en el tipo de películas en las que la gente, el ciudadano común, expresa de un estado dictatorial, opresor, porque ellos caen en esta suerte de prisión del futuro o experimental. No tienen mucha idea cómo. Cada uno estaba haciendo su vida, se quedaron dormidos, se emborracharon y amanecieron ahí. Obviamente fue una trampa. Ellos son una suerte de conejillos de indias, tal vez los parias de la sociedad canadiense, que los han sembrado ahí para poner a prueba pues una prisión del futuro. Pero es una prisión diabólica porque ni siquiera los anillos del infierno de Dante tienen lo que ocurre aquí, ¿no? Que está plagado de trampas, con fuego, con cuchillos, con balazos, veneno. Entonces, ellos tienen que irse moviendo de ambiente en ambiente porque el cubo, como si fuera el cubo de Rubik, va girando y va cambiando de forma, y al girar nuevas trampas, nuevas estancias se abren. Entonces, el que se queda estático muere y el que se mueve también morirá. Entonces, pero desde luego que eso los obliga a hacer un ejercicio mayor y buscar la manera de salir, porque sí hay una manera de salir. Entonces te deja la duda de quién es el que ha maquinado esta cosa diabólica, ¿no? Esa es la pregunta que te deja, ¿no? Exactamente, incluso hay algunos eh, referencias a matemáticas, así que si es que le gusta razonar un poco y analizar las películas, el cubo es interesante. Esta película inspiró también a Saw, el juego del miedo. Eh, Definitivamente. la octava película, Sayo, ¿cuál es? Bueno, la autora es Miseria de Rob Reiner, cineasta que lo conocemos por muchas comedias, eh, pero también con mucha fibra para el thriller, y esta es su película más siniestra, más tenebrosa. Creo que no le he visto ninguna otra así, basada en un relato de Stephen King, tenía que ser. Y básicamente es un escritor famoso que interpretó por James Caan, el que era conocido como Sonny en El Padrino, el hermano de Al Pacino, su hermano matón, que sufre un accidente en unas montañas en la nieve. Lo rescata una mujer muy muy gorda, muy robusta, ¿no? Que está desquiciada, y como él no puede moverse porque se rompió una pierna, me parece, ella se jura su admiradora, y es Kathy Bates, que creo que fue la primera vez que el nombre Kathy Bates sonó así fuerte, y ella le pide que como su admiradora, que le escriba una novela inspirada, que ella sea base de inspiración para una novela, ¿no? Y desde luego que la cosa no es fácil porque él piensa en maneras y estrategias de escapar, y a medida que eso ocurre, en algún momento él es castigado, y cuando esta mujer lo castiga de una manera demencial. No repetiré cómo lo hace, averíguenlo ustedes si no lo han visto, pero hay momentos en que yo me tenía que tapar así con las manos malditas, ya no quiero ver eso. Pero es una película muy bien actuada. Kathy Bates me parece que ganó el Oscar por esta película, ¿no es Sí, así? sí, sí, exactamente. Kathy Bates ganó el Oscar. Como bien comentas, Kathy Bates personifica a una fanática del escritor que es James Caan, que en realidad es un escritor que, bueno, es un escritor famoso, pero ya está un poco cansado de una serie que está escribiendo sobre un personaje. Llega un momento en que ya se cansa de escribir sobre este personaje porque quiere cambiar, ya quiere girar su estilo de literatura, y decide matar al personaje, decide hacer una última novela y matar al personaje. Entonces lo hace y luego se retira, planea irse
de retiro al campo para comenzar a escribir cosas mucho más serias, otro giro de sus novelas. Y en el camino, su carro se voltea, sufre un accidente y es rescatado, como bien dices, por Kathy Bates. Eh, Al principio no se presenta tan psicópata como termina siendo, pero eh, lo ayuda a James Caan, lo atiende, le da de comer, James Caan está feliz, está contento, y poco a poco se revela las verdaderas intenciones. Es una película que en realidad, bueno, basada, como comentaste, en un relato de Stephen King, pero el relato, yo he leído también el relato, y es mucho más, mucho más cruel. Hay una escena muy conocida de Misery, en la que James Caan está amarrado, eh, Oh, Dios mío. sí, él intenta escaparse, bueno, no lo logra, y Misery eh, lo castiga, lo amarra, y le pone un ladrillo entre los pies, y en la película se ve que agarra el martillo y pum, y le rompe el pie. Pero en la novela no sucede eso. En realidad en la novela coge un serrucho. Entonces ya eso, y con esa imagen ya es demasiado. Y eso no es lo único que sucede en la novela. Es una película, Ahora, y es una película que incluso ha sido llevada al teatro, ha sido llevada a Broadway incluso. Recientemente, hace unos años, el actor Bruce Willis estuvo en Broadway protagonizando, siendo James Caan. Bueno, pasamos con la número 9. Es una película alemana, Das Experiment, del 2001, dirigida por Oliver, un apellido un poco extraño, Hirschbiegel. Es una película igual también basada en hechos reales, sobre un grupo de personas que ven en el periódico que están dando dinero por un experimento social, y bueno, ellos, gente de bajos recursos, gente que no tiene trabajo, decide asistir al experimento, y consiste en que un grupo de personas en una cárcel van a ser, la mitad hará de preso y la mitad de guardia. Es más que todo para, supuestamente, los que organizan esto, es para ver el comportamiento humano, pero en realidad, pero finalmente se les escapa de las manos, porque comienza siendo un juego, algo divertido, y termina siendo muy cruel. Los protagonistas, los personajes se comienzan a creérselo de verdad. Los guardias terminan siendo muy crueles con los presos. Entonces, es una película que expresa realmente el comportamiento del ser humano, ¿no? Y hasta dónde puede llegar esto. Cuéntame, ¿llegaste a ver esta película, Sayo? sí, esa la vi en cable en su momento. Es el tipo de películas que explota la capacidad del ser humano de ser llevado al límite, y sobre todo ser llevado al límite voluntariamente, porque quienes se presentan ahí no los están obligando. Me imagino que hay una compensación muy generosa, pero lo que ocurre a cambio, la retribución nada generosa es cuando los comienzan a someter a abusos, y incluso hay etapas en las que le dicen el que quiere irse, este es el momento, ¿no? Creo que es como los realities, acá te vas y lo pierdes, y te quedas, todavía lo peleas, ¿no? Entonces, es un poco esas situaciones en las que se piensa, vamos a ver hasta dónde llega este patita, ¿no? Como cuando alguien nos comienza a fregar la paciencia y el momento que vamos a explotar, y puedo entenderlo a veces, ¿ya? Porque hay gente que no se da cuenta de eso, es terrible, ¿no? Entonces la película se va por ese lado, obviamente el experimento se va a desbocar, se va a salir fuera de los cánones, y que ni siquiera los que lo están organizando tenían ni idea. Y el director decide, Oliver Fischbiegel, esta película fue de alguna manera la que lo impulsó. Luego hizo la película sobre Hitler, La Caída, Der Untergang, en alemán, y entró a Hollywood y no tuvo mucho éxito. Hizo una película con Nicole Kidman, una película de infectados, ¿no? Como de zombies, y no tuvo éxito. Digamos, las mejores películas de él se quedaron acá en Alemania. Y también destacar que uno de los actores principales, que es
Moritz Bleibtreu, es el novio de Franca Potente en Corre Lola Corre, ¿no? Es un actor alemán no tan conocido aquí, en Alemania es muy, muy famoso. Entonces esas son más o menos las referencias que hay de esta película, que también corran a buscarla en internet. Sí, es una película que también años después, en 2010, tuvo un remake, o bueno, o podría ser una adaptación porque Das Experiment está basada en un libro llamado The Black Box. Este remake es, bueno, americano, es un poco más conocido, ya mucha gente llegó a la alemana gracias a esta película. Esta película del 2010 está protagonizada por Adrien Brody, Forrest Whitaker y dirigida por Paul Schreering, no sé pronunciar su nombre realmente, que es, si es que nadie lo ubica, es el creador de Prison Break. Así que con eso Ah, terminó, hizo ya. Prison Break y hizo el remake de Das Experiment. Ambas son muy, muy buenas versiones, así que pueden ver cualquiera de las dos. Supongo que mucho más fácil va a ser encontrar la versión americana, pero traten de ver la original alemana, que en realidad es muy recomendable. Pasamos a la número 10, una conocida por todos. ¿Cuál es, Sayo? Estamos hablando de Old Boy, de Park Chan-wook, película de Corea del Sur. Tuvimos oportunidad de hablar bastante de ella cuando vino nuestra amiga Jin Yu Kwang aquí a nuestro programa. De hecho, ha habido mucha muy buena respuesta. Hay gente que me ha preguntado por ella, por los mensajes que llegan. Quieren que vuelva, creo. ¿Qué te parece si le dicho? Ya habrá oportunidad para invitarla nuevamente y a hablar de no solamente cine coreano, sino también de un cine más general, ¿no? Para no encasillarla. Sí, como mencionas, All Boy, bien, ya hemos hablado bastante de esta película. Una película, básicamente, no, una persona es encerrada en una cárcel, ¿no? En una habitación por varios años, sin que él se dé cuenta, sin que tenga culpa de nada, no sabe por qué está encerrado, y años después lo dejan en libertad. La vi en Cineplan de Alcázar en su momento. Hubo mucho boca a boca, que fuimos con una amiga, mi amiga quedó aterrada y yo también, por motivos diferentes. Creo que a mi amiga le ve la sangre y la sangre la bloquea. A mí la sangre no, puede caer un chorro de sangre y yo normal, pero sí tiene algunos detalles escabrosos, bastante brutales, que sin embargo yo debo decir, no son gratuitos. La película tiene una estética de la violencia y una coreografía de la violencia. Desde luego que yo no puedo volver a ver Old Boy, por lo menos 2 o 3 escenas no las puedo volver a ver porque son, discúlpenme, soy un poco sensible. Tal vez la gente que nos escucha está un poco más preparada o tiene más defensas frente a eso. Una película muy violenta sobre todo en el momento en que él se quiere vengar y quiere averiguar quién ha hecho esto y por qué. Y hay y una razón que va hasta su época de la secundaria, que él sin querer le hizo un mal a alguien por una tontería, una inmadurez, una soncera escolar, que desata todo este universo de venganza. Es una película realmente perturbadora, pero extraordinaria. Sí, sí, sí. En el número 11 tenemos nuevamente otra película basada en relatos de Stephen King. Hablo de The Mist, La Niebla, del 2007, dirigida por Frank Darabont. Este director es un fanático de Stephen King. Él ha dirigido, ha escrito y dirigido varias películas basadas en novelas y en relatos de Stephen King. Hizo The Shawshank Redemption, hizo Milagros Inesperados, hizo, bueno, su ópera prima fue The Woman in the Room, una película no muy conocida, pero también basada en relatos de Stephen King. The Mist cuenta, bueno, se podría decir una invasión alienígena, algo sucede en la ciudad y los habitantes, bueno, se genera cierto, no sé, desorden en la ciudad y los protagonistas terminan en un supermercado y no pueden salir, o porque obviamente si salen del supermercado mueren, porque estos alienígenas, una especie de arañas gigantes, están matando todo lo que hay dentro. Pero obviamente dentro también
el pánico y la paranoia y la desesperación comienza a apoderarse de los ciudadanos, de los personajes y no, no termina siendo tan buena idea haberse metido en este supermercado. Cuéntame, Sayo, ¿viste la Mist? Sí, mucha gente a veces se confunde, porque esa película The Mist, que significa la niebla, mucha gente piensa de que se trata de un remake de la película La Niebla de John Carpenter del año 78, que a su vez la Niebla de Carpenter tuvo un remake en 2004, 2005, con Tom Welling, el protagonista de Smallville, la serie de Superman. Pero no, lo que pasa es que la película de Carpenter era un guión original y esta película, que también se llama La Niebla, es una novela de Stephen King. La versión de Carpenter no tiene puente con Stephen King, no tiene nada que ver, es otra tradición. Esto en cambio es, la coincidencia es que la muerte y lo terrible viene a través de una niebla, es el único punto coincidente que tiene. Lo otro era unos piratas, unos espíritus de más que unos piratas, un buque de leprosos que habían sido quemados por una comunidad y que regresan a cobrar venganza. Acá no, acá son unos entes, una suerte de insectos que parecen salidos de Starship Troopers, ¿no? Si recuerdan la película de Paul Verhoeven, los insectos malignos, y la gente encerrada en el supermercado comienza a deshacerse, despojarse de su integridad moral, de su corrección, y comienzan a convertirse pues en bestias salvajes. Una mujer predicadora que creo que la interpreta Marcia Gay Harden, que comienza a decir que esto es un designio de un castigo de Dios y que la gente mala será castigada. La película, mira, te digo una cosa, es perturbadora, sí, te mantiene en tensión. Hay algunas cosas con las que yo no conecto demasiado, la manera como la resuelven, los mensajes, ¿no? Las alegorías que hay alrededor, ¿no? Pero igual yo creo que es una película que le va a interesar mucho a la gente, ¿no? Sí, sí, sobre todo el final. Sé que el final, no he leído el relato de Stephen King, pero en la película cambiaron el final. Eso es lo que sé, lo que me he enterado, y lo han cambiado para obviamente gustarle mucho más a la gente. El final yo creo que el final paga los errores que tuvieron tal vez en la película. El final es muy bueno y sí, es como que te deja una gran impotencia, así que por eso que le hemos incluido en esta lista, porque al menos sé que mucha gente le gusta, y bueno, sobre todo los fanáticos de Stephen King. Y hacemos un paréntesis, porque también quiero, ya que hoy día hemos mencionado a Stephen King varias veces, podemos incluso, Sayo, hacer un podcast más adelante sobre novelas o, bueno, sobre películas, Adaptaciones. exactamente, adaptaciones de Stephen King. Podemos invitar a algún fanático, un lector empedernido de Stephen King. Podemos invitar a algún escritor o literato, que un apasionado, y con gusto también ustedes. De Stephen King hay para hablar desde series hasta películas, ¿eh? El universo es enorme. Sí, sí, sí. Yo tengo varios amigos youtubers, booktubers, que tal vez te estarían muy encantados de poder asistir. Así que ya se lo adelantamos para más adelante. Podemos hacer algo genial con este gran escritor. La siguiente película es La piel Cabito, una película española del 2011, dirigida por Pedro Almodóvar. Una película también bastante perturbadora, que también tuve la ocasión de poder llevarla al ciclo de cine, a mi cineclub en Sinolaya. Lamentablemente hemos tenido que cerrar por el coronavirus, pero bueno, esta película le gustó mucho a la gente, la llevé y en su momento llenó la sala, la gente salió muy, muy perturbada. Una película, bueno, si algunos no la han visto, es un hombre que comienza, es que en realidad hablar de esta película podría ser spoiler por todo lado, pero es una mujer que está encerrada por su captor, que es Antonio Banderas. Es una mujer que ha sido mejorada físicamente. eh, Antonio Banderas ¿cómo podríamos contar esta película, Sayo, sin hacer un spoiler? Porque esta película es es muy delicada para tocarla, porque cualquier A detalle. ver, a ver. Vamos a captar su interés sin decirles, sin revelarles los detalles, que son sorpresas generales.
Pero Almodóvar es un director, una primera etapa brillante, con películas extraordinarias, pero que también tuvo un bajón, un momento tuvo una sequía creativa, y de alguna manera La piel que habito lo devolvió a las grandes ligas, pero también sacó de él una parte siniestra, porque Pedro Almodóvar es un director homosexual, reivindica mucho a la comunidad gay, válido, él ha sido pues digamos una voz para el transexual, para el homosexual, para las lesbianas, y la película pone una posibilidad diabólica de la transexualidad, pero poniéndola desde casi el laboratorio de un doctor Frankenstein. Entonces, a mí La piel que habito se me hace también una película fantástica porque tiene esa fibra no tanto reivindicacionista, sino malévola. O sea, él juega un poco con el lado demencial de una idea transexual. Entonces, y que lo hace un director que es gay, ¿no? Entonces, y Banderas, pues definitivamente las mejores películas que él ha hecho no son en Hollywood, siempre han sido con Almodóvar, tal como lo han visto ahora en Dolor y Gloria, ¿no? Entonces, la película, pues yo le hago una asociación con el cine, de alguna manera con el cine de terror, tiene alguna línea emparentada, sí lo tiene. Es por eso que esta película abrió otros caminos en el cine de Almodóvar, entró otros registros y lo devolvió. Luego volvió a caer y luego se recuperó. Sí, es una película, como bien dices, un poco de repente extraña y perturbadora, ¿no? Que en la que Almodóvar juega con la parte sexual, es un doctor, es un médico, un cirujano plástico que reconstruye a una mujer y bueno, se enamora de ella, luego pasa algunas cosas, tienen que verla, es un médico que está un poco traumado por algunos hechos en su pasado y por eso hace lo que hace. Ya supongo que mucha gente conoce la película, es una película, realmente, inicialmente es una película basada en una novela, Tarántula, de Thierry Jonquet, pero también tiene muchas referencias a una película francesa, un clásico del cine de terror de Georges Franju, Los ojos sin rostro, un clásico de cine de terror que Almodóvar nunca ha negado su inspiración, incluso fanatismo por el cine de Franjo, así que de hecho ha cogido también bastante de esta película. Bueno, luego tenemos esta película que se llama Room o La habitación del año 2015 de Lenny Abrahamson, una coproducción Canadá, Estados Unidos, Irlanda, y una película rodada en Toronto. Y esa película pues que de alguna manera dio a conocer a Brie Larson, la heroína de Marvel, que es ¿cómo se llama el personaje, mi estimado? La Capitana Marvel. La Capitana Marvel, exactamente. Entonces, Room es o la habitación es acerca de una mujer que es secuestrada por un tipo, por un enfermo, la tiene recluida prácticamente en un ambiente y ella tiene un hijo con él porque él la abusa de ella y tiene un hijo de 7 años y los 7 años se la han pasado encerrados y ella para que él no sufra le trata de decir que eso es normal, que es un buen lugar para vivir y trata de que él crezca en un ambiente sano a pesar de que se trata de un encierro por un demente, ¿no? Y la película tiene dos partes muy marcadas, la parte del encierro y la parte del rescate, que también tiene todo un proceso de adaptación a una nueva condición. Ella ganó el Oscar por este papel, Larson, ahí hizo tan conocida, y esta película es la referencia perfecta para películas de encierro, ¿no? Sí, exactamente, es una película, como bien mencionas, en la que Brie Larson saltó a la fama con esa película, bueno, y ganó el Oscar. También el personaje de su hijo lo hace Jacob Tremblay, un niño que también salió a la fama con esta película, se ha hecho muy famoso, está actuando bastante. Pasamos a la número 14, estamos bastantes películas el día de hoy, ya casi estamos por terminar. Eh, Tomen nota, por favor, ¿eh? sí, bueno, Avenida Cloverfield, una película eh, dirigida por Dan Trachtenberg, eh, del 2016, protagonizada por
Mary Elizabeth Winstead, la recordada Ramona Flowers, y John Goodman, eh, sí, es conocido, una película en la que todo comienza cuando una joven eh, sufre un accidente y se despierta en la casa de John Goodman. Ella cree estar secuestrada, pero John Goodman le dice, no, no te he secuestrado, te estoy salvando. Te he encerrado aquí porque fuera ah, hay una invasión alienígena y todo eso, ¿no? Le cuenta un rollo, ella no cree, piensa que él está loco y ahí comienza todo. ¿Llegaste a ver esta película, Tayo? También en su momento la vi otra vez en el cine Alcázar, que creo que es mi favorito, bueno, que queda más cerca de mi casa. Esta película pues es un spin-off de Cloverfield Monstruo, película de Matt Reeves. Se recuerdan ustedes que es un monstruo como una especie de Godzilla que llega a un alienígena y comienza a destruir la ciudad, comienza a esparcir un virus del cual salen unos monstruos más pequeños y la gente entra en pánico. Se supone que eso ocurre en las afueras de la ciudad, ocurre en el campo, ya saben que hay algo terrible afuera y hay manifestaciones de esto, y esas manifestaciones hacen que la gente se recluya, ¿no? Como en los 60 el pánico a la guerra nuclear y la gente cavaba un hoyo abajo de su casa. Entonces este tipo, para mantenerse vivo, secuestra a esta chica, no es que la está salvando, la está secuestrando, y quiere crear un orden, y quiere crear una relación, y él hay un momento que le dice, no me abandones, no me abandones. Entonces, es una suerte de chantaje emocional, definitivamente, y también otra prueba de que los momentos de crisis, es un momento de crisis extremo, no digo que ahorita estemos en el paraíso, lo que sucede es que esos momentos ponen a prueba la entereza de las personas y prueban qué tanto podemos mantenernos en nuestros principios o salir de ellos por el puro afán de sobrevivir. Y eso es lo que esta película tiene. Exactamente, como dices bien, un spin-off o una secuela, pero sin conexión de Cloverfield, que luego también tuvo un par creo que tiene una o un par más de secuelas. Bueno, esta es la película número 14, pasamos a la número 15, que sería El bar, de Alex de la Iglesia, el mismo, bueno, el director español, esta película del 2017, el recordado director de películas como Balada Triste de Trompeta, La Comunidad o el clásico El Día de la Bestia. El bar es una película, una comedia que se podría decir una comedia de terror, en la que están un grupo de personas dentro de un bar desayunando y de pronto alguien sale del bar y recibe un disparo en la cabeza. Al parecer hay un francotirador o un psicópata afuera y, y, y el grupo de personas no puede salir del bar. Y comienza así toda la historia, ¿no? Que se comienzan a desesperar, la paranoia se apodera de ellos, la desesperación. Y bueno, básicamente todo esto gira en esa trama. ¿Qué opinas de Alex de la Iglesia como director, Sayo? Alex de la Iglesia es uno de los directores pues que trajo con las maneras incorrectas, con los discursos encendidos, con la violencia explícita, pero con mucho humor negro e ironía, de alguna manera revolucionó el escenario del cine español. Yo recuerdo el año 95, trajeron al Museo de Arte de Lima, nos dijeron un día, muchachos, va a haber una función de acción mutante. Y volamos con todos los compañeros, función única de acción mutante, y era una historia del espacio exterior en la que unos mutantes se rebelan contra el orden y matan a la gente bonita y que toma aguas minerales, ¿no? Porque ellos son gentes deformes, ¿no? Entonces, eso era acción mutante. Una película delirante absolutamente, ¿no? Como lo es toda la filmografía de la Iglesia. Y cuando hace películas como esta, que son más aterrizadas en disque este mundo, él trata de llevarnos a su propio mundo. ¿Y su mundo cuál es? El mundo del delirio, el mundo de lo grotesco, de lo violento, pero siempre con grandes pinceladas de humor negro, ¿no? Acá en esta película, por ejemplo, la protagonista, que es Blanca Suárez, una muchacha guapísima, ¿no? Y Alex de la Iglesia, que es un tipo, ¿cómo decirlo? Es un guarro, como dicen en español. Por supuesto va a buscar la escena en que a la muchacha le van a sacar la ropa, no la van a dejar en paños menores, ¿no? Y para lucir
su físico, pero tiene una justificación de por qué ocurre eso. Y también muchos van a pasar situaciones torturantes, física y psicológicamente. Y en las situaciones en las que ustedes se van a reír, el momento que van a decir, qué imbéciles, ¿cómo pueden hacer eso? Ya, eso es el cine de la iglesia, es a donde le gusta llevar a la gente. Ujú, sí, 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 bastante el absurdo, ¿no? Usa esto. Tiene sus pinceladas de terror puro y tiene el humor negro, ¿no? Esa es básicamente la firma de Ale de la Iglesia. Pasamos a la siguiente película, ya estamos ya casi por terminar, estamos 16 películas. Recientemente la hemos visto el año pasado, The Lighthouse, dirigida por Robert Eggers, mismo director de The Witch, protagonizada por Willem Dafoe y Robert Pattinson, en la que los protagonistas eh, deciden, bueno, trabajan cuidando un faro, básicamente, y toda la película se desarrolla en el faro. Eh, la soledad y el aislamiento, como el que estamos pasando actualmente, se apodera de ellos y comienzan a tener visiones, a desesperarse, la psicología no sé, es bastante traumático esta película. También la has visto, supongo, Sayo, el año pasado. Sí, la tuve que ver en plataformas, no tuve oportunidad el año pasado de llegar al Festival de San Sebastián o Morelia, donde la exhibieron. Amigos míos que las vieron ahí me decían es fantástica. Yo cuando la pude ver en plataforma, es un homenaje al cine del expresionismo, el expresionismo alemán, la época del Nosferatu del vampiro, la época del gabinete del doctor Caligari, cuando las sombras proyectadas, el blanco y negro, el juego de la escala de grises, los rostros angulosos y la diferencia de los claroscuros que van marcando la psicología de los personajes, es un rescate de ese cine psicológico, y la película tiene momentos en los cuales va a haber delirio, va a haber criaturas fantásticas, pero básicamente es fruto de la mente afiebrada del hombre encerrado que comienza a ver lo que no hay. Entonces la película lo mejor que gana en ese terreno es sugerir lo que no existe, más que traerlo a este mundo, más que plantarte un bicho y decir, mira, apareció un monstruo, ¿no? Es lo que me gusta mucho de esta peli, y tiene dos actores extraordinarios que son Robert Pattinson, bueno, que empezó en estas películas de vampiros, y finalmente se ha hecho un actor de carácter, y Willem Dafoe. Y la película, pues, todo un homenaje a esa época de cine porque está ambientado en el 1900 o 1901, más o menos, ¿no? Una película bueno, filmada a blanco y negro, una película bastante visualmente, tiene mucho, como comentaste, del expresionismo alemán. Yo recuerdo una película muy similar que es Vampire, que es de los años 20. Es una película que también por eso la hemos incluido en esta lista, porque bueno, finalmente los protagonistas están encerrados en el faro y no pueden salir hasta la siguiente época, hasta la siguiente estación. Entonces, no les queda otra que quedarse ahí, porque aparte, fuera del faro, el clima, el frío, el viento, los mata. Así que por eso deciden quedarse ahí. Eh, ¿Y cuál sería la última película, Sayo? Llegamos a la última película de nuestra lista, y también tienen que buscarla porque en este momento está en Netflix y todo el mundo no sé si no hablar de ella, que es El Hoyo, de Galder Gaztelu Urrutia, una película española que tiene una idea parecida acá. Nos vamos a cruzar un poco con el cubo, ¿ah? Es una suerte de prisión del futuro, una sociedad distópica en la que la prisión tiene niveles, no tenemos idea cuántos, tiene muchísimos niveles, y en cada nivel, como si fuera una torre, y en cada nivel hay dos prisioneros. Entonces, ¿qué sucede? Que los que tienen mejor posición son los que están arriba y los menos favorecidos abajo. Ya tuve el por qué hacen la jerarquía. Entonces, los que están arriba tienen la mejor comida y los que están abajo tienen la peor. Y les van dejando lo que los de arriba van desechando. Entonces, la prisión tiene, por supuesto, sus reglas, y pareciera que el juego de esta prisión es que, por Dios, que no sea una cadena perpetua, sino que en el camino váyanse muriendo y ya dejan de molestarnos, ¿no? Entonces a mí me sorprende mucho esta película española. Los españoles tienen muy buen pulso para
para el terror, para el fantástico, así como en su momento hicieron Rec, por ejemplo, esta película que era como de zombies, o el mismo Alejandro Amenábar cambió también la escena del fantástico, del thriller con tesis y abre los ojos, ¿no? Igualmente esta película instala mucho una nueva tradición en lo que son las películas de encierro, las películas claustrofóbicas, ¿no? Y con trampas siniestras, ¿no? Esto parece, ya lo hemos dicho antes, Los Anillos del Infierno de Dante, ¿no? Sí, es una película que también es una crítica social a toda l- las clases sociales, redundando. Como bien dices, en la parte de arriba es una prisión que para comer, ellos para alimentarse tienen que esperar que la comida baje. Entonces, obviamente, la comida comienza desde el primer piso, y obviamente es, hay dos personas por piso, son más de 200 pisos, y mientras va bajando, cada uno va comiendo. Obviamente no va a llegar para todos. Los de arriba son de repente más privilegiados que los de abajo, pero finalmente, eh, como recuerdo una frase de la película, siempre vas a tener a alguien arriba y siempre vas a tener a alguien abajo, ¿no? Entonces es algo como que vivimos todos los días aquí. Sí, y como bien mencionaste, está en Netflix, yo también la pude ver ayer. Una película, la estaba esperando de hace mucho porque fue ganadora de a mejor película del Festival de Sitges, un festival que yo sigo bastante, un festival sobre básicamente cine fantástico. Entonces, el año pasado que ganó a mejor película, yo la estaba esperando y felizmente llegó a Netflix. Y bueno, aunque la película me gustó mucho, el final como que fue un poco extraño, pero realmente toda la trama y el inicio sobre todo paga totalmente la película. Y antes de terminar, justo con Sayo habíamos planeado qué películas hablar, y hoy hace unos minutos, o sea, antes de comenzar esta grabación, he recordado un cortometraje también español, que es La Cabina. Un Ah, cortometraje, un mediometraje clásico es un español, de sí, los años 70. exactamente, en el que el personaje protagonista de este corto llega a una cabina de teléfono y queda encerrado. Eh, Al comienzo está tranquilo, lo toma gracioso, pide ayuda y nadie lo ayuda, nadie lo puede abrir, llega incluso personas a intentar romper el vidrio y no lo rompen, y la desesperación se apodera de él poco a poco. Al final comienza como una película un poco cómica y termina siendo hasta terrorífica. Está en YouTube, la pueden ver. Una película, un corto que también inspiró a la película protagonizada por Colin Farrell, Enlace Mortal, Ajá. de Joel Schumacher. Has tenido la oportunidad de ver este corto, Sayo? ¿Te Sí, suena? porque en los años 70, cuando yo era un chaval, era un mozalbete, un niño, lo pasaron en Panamericana Televisión, y lo tenía grabado en la memoria. No sabía yo que era español en esa época, pues también era muy pequeño, pero sí recuerdo perfectamente el plot del tipo atrapado en la cabina, lo recuerdo. Y sí lo pasaron en la tele en esa época, imagínate pues cuánto tiempo, ¿no? Luego me enteré de que este trabajo había sido referencia de tantas cosas, ¿no? Ujú, Cuántas. es exactamente, es un corto de culto que en realidad ha inspirado varias historias después. Está en YouTube disponible y también lo subí en Cine Oculto hace unos meses también, ahí lo pueden disfrutar. Y ya con este corto terminamos. Obviamente se han quedado muchas películas por ahí. Hemos tratado de poder abarcar las más posibles. Obviamente hemos dejado películas de cárceles, por ejemplo, para tener un episodio sobre dramas carcelarios. Hemos dejado también de lado las películas ubicadas en un solo escenario, que no necesariamente son películas de las que no se puede escapar. Hay varias películas que están ubicados en un solo escenario, tipo 12 Angry Men, pero que no necesariamente sea una película de encierro. Sayo, tus últimas palabras ya para terminar este episodio.
No, deseo decir tus últimas palabras antes de morir, no, todavía no planes de quedar aquí. No, nada más decir, amigos, gracias por su atención, nos hemos extendido un poco, pero la ocasión lo amerita porque tiempo les sobra ahora. Y van a poder escuchar todo apasionante podcast. Nada más decirles que en Cine Ensayo, que es el brazo aliado de Cine Oculto, muy pronto les tendremos un panorama crítico de la obra de Francisco Lombardi con críticos de la escena local y críticos iberoamericanos para su disfrute. Y nada más una última reflexión, y quiero que me hagas la réplica, Lucho. Vivimos momentos difíciles, acá viene la parte dramática, no, dramática no. Estamos sacando este producto, este podcast, porque nos gusta hacerlo, porque disfrutamos hacerlo, porque a ustedes también les gusta escucharlo, pero también decir que al momento de sacarlo hay incertidumbre. Yo particularmente no sé si el trabajo que yo tenía me va a esperar cuando se levante el estado de emergencia. Es necesario, no hay otra manera de parar esto. Pero quiero decirles que si se sienten de repente en una incertidumbre y en una zozobra, pues nosotros tampoco estamos fuera de eso. Y eso es. Ujú, exactamente, todos estamos pasando por lo mismo, o estamos, como bien dicen, la cuarentena es a veces un lujo que otras personas no se pueden dar, algunas personas pueden estar encerrados y tranquilamente seguir recibiendo un sueldo, mientras otras personas o sea, necesitan salir a la calle para poder comer, tipo como los vendedores ambulantes. Y al obligarlos a quedarse en casa, no van a poder recibir siquiera. O sea, felizmente el gobierno va a tratar de ayudar, pero también esa ayuda no va a llegar a muchos, no va a llegar a todos. Así que por ahora estamos tranquilos, esperemos que la situación mejore, esperemos que esta cuarentena termine a fin de marzo y todo regrese a la normalidad, obviamente con mucho cuidado, pero aunque también hay muchos rumores de que se podría extender, esperemos que no, esperemos que, porque bueno, sé que en China está todo mejor, en China ya han dado de alta muchos, entonces la situación allá está mejorando, esperemos que también acá se repita. Muy bien. Entonces, amigos, gracias por su preferencia y esperamos seguir estando ahí arriba y hacemos este esfuerzo solamente por ustedes. Sí, 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 muchas gracias por habernos escuchado hasta aquí, nos hemos extendido, pero como dices, Ayo, tienen ahora mucho tiempo libre, así que lo pueden escuchar incluso por episodios, por partes, pueden escucharlo como una serie, escuchen 30 minutos un rato, 30 minutos después. Eh, Así tipo cuando vieron el irlandés. Así que eso es todo. Igual la próxima semana estamos acá nuevamente, de la forma que sea, pero vamos a tener un episodio semanal, sea como sea. Así que muchas gracias y eso es todo. Chau. Adiós, 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 adiós.